hemos estado haciendo en Israel, donde hemos podido llevar dos grupos, ¿verdad? En ese primer grupo, algunos hermanos que están aquí presentes nos acompañaron. Después esperamos unos días hasta que viniera el segundo grupo. Y como dice la Biblia, ¿no? Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y una vez más, pues hemos visto cómo el Señor nos ha protegido, cómo el Señor nos ha cuidado. Hemos sido en un momento muy delicado de ese país. El país está en guerra hace más de 600 días, ya casi 2 años y pico. Y todavía hay muchas cosas por resolver. Las cifras que recibía justamente esta mañana, hasta este momento, Israel se ha gastado 75.000 millones de dólares en esta guerra. 75.000 millones de dólares. Un poquito más de lo que entra mensualmente en nuestras congregaciones como diezmos y ofrenda, ¿no? Un poquito más nada más, solamente un poquito más, ¿no? Los hermanos de allí muy, muy agradecidos, se quebrantan, lloran cuando les invitamos a los sitios donde vamos y pueden estar con nosotros y agradecen mucho, mucho las oraciones nuestras. Ellos necesitan muchísimo apoyo de todo el mundo en este momento cristiano, orando por ellos. Estando allí, un guía, un hermano creyente que se dedica a ser guía, pues recibía la triste noticia de que a su hijo lo habían matado en la puerta de la Embajada de Israel en Washington. Nosotros ya habíamos oído la noticia, pero no sabíamos de quién se trataba. Se trataba de este chico que era creyente, yo lo conocía, yo estuve una vez en la iglesia con él, y su futura esposa. Se iban a casar esta semana. Esta semana se iban a casar en Jerusalén y la semana pasada los dos murieron con 28 años de edad en la calle por un fanático, ¿verdad? Y estando allí también nos hablaron de un pastor en la ciudad de Porilla. Porilla es una ciudad que está en lo alto de una de las montañas de Galilea, y su hijo también, creo que con 18 o 19 años, también había muerto en combate, ¿no? Porque era soldado. Y hay hermanos y hermanas nuestros en la fe que tienen a sus hijos en la guerra y no pueden tener contacto con ellos no se pueden comunicar con sus padres. Y hay también muchos hermanos que ya hicieron su servicio militar obligatorio. En Israel es obligatorio, tanto hombres como mujeres. Las mujeres van 2 años y los hombres van 3. Y después, hasta los 52 años, formas parte de lo que se llama la reserva. Te pueden llamar en cualquier momento. Y han llamado últimamente a más de 60.000 reservistas, y muchos de ellos son hermanos nuestros en la fe, pero tienen que ir, ¿verdad? Y tienen a sus hijos y tienen a sus nietos. Entonces ellos lo que siempre me piden es que por favor diga, no dejen de orar por nosotros. Oren por nosotros, que Dios nos proteja, que volvamos a ver a nuestros maridos, que volvamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo. Y ese es el pedido que quiero dejarles en esta mañana, para que cada vez que se acuerden, pues oren por esta situación que no es nada agradable. Las guerras son todas un desastre, pero lamentablemente es la cruda realidad de un mundo que le ha dado las espaldas a Dios y que no pone en práctica los principios de la palabra del Señor. Si los pusiera en práctica, las guerras no existirían. Dice Santiago en su epístola, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de entre vosotros, de vuestros avaricia y todo eso? Pues esa es la cruda realidad. Allí estuvimos casi 3 semanas, tal vez sí, 3 semanas un poquito, y el Señor, ya digo, nos guardó, nos protegió. Pudimos llevar a los grupos a lugares donde yo nunca había llevado a nadie. Por ejemplo, estuvimos en el Herodión. El Herodión es una montaña muy cerca de Belén, una montaña artificial que la mandó a hacer Herodes el Grande, y ahí está su tumba, y toda la montaña que la hicieron está perforada, es hueca por dentro. Entonces hay túneles, hay cisternas de agua, hay habitaciones, un calor terrible. Allí estuvimos con el grupo. También estuvimos en un sitio que se llama Tel Dan, que es casi ya en lo más arriba de la frontera de Israel, y allí están lo que se llaman las 3 fronteras. Está Siria a la derecha, enfrente está el Líbano, nosotros estábamos en Israel, y allí oíamos los fuegos artificiales. Allí los fuegos artificiales de día, de tarde y de noche se oyen constantemente, y allí estuvimos con el grupo y fuimos a visitar. ¿Cuántos conocen el personaje de Jeroboam? ¿Les suena a Jeroboam algo? ¿A ninguno?
A ver, ¿quién sabe quién es Jeroboam? ¿De qué estoy hablando? No puedo creer que nadie sepa de qué estoy hablando. A ver, ¿alguien sabe quién es Jeroboam en la Biblia? ¿Usted sabe quién es Jeroboam? ¿Usted no sabe? ¿Usted? ¿Quién fue Jeroboam? Un rey. ¿Y qué hizo ese rey? Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Alguien sabe lo que hizo Jeroboam? ¿De bueno o de malo? A ver, de malo. ¿Qué hizo de malo? ¿Se fue al McDonald's y se comió 10 hamburguesas? A ver, ¿qué hizo de malo Jeroboam? Uf, dividió Israel. ¿Y cómo lo dividió? No les oigo. Ese fue Roboán. Ese fue Roboán. No lo confundan con Jeroboam. Jeroboam dijo, a partir de ahora, nadie tiene que ir a Jerusalén a llevar sus diezmos, sus ofrendas, a adorar al Señor en las fiestas. Entonces lo que él hizo fue levantar unos altares. Uno lo hizo en el Tel Dan, en el norte de Israel, en la región de Dan, y otro lo hizo en Betel. Y puso unos becerros y les dijo, estos son vuestros dioses. Y así se dividió el reino. Esos altares se pueden visitar. A Betel no pudimos entrar porque es territorio comanche, y allí si entramos, pues a lo mejor entrar se puede entrar. No sabemos si podremos salir. Y entonces fuimos a la tribu de Dan, al norte, y estuvimos allí viendo el altar de Jeroboam. Y bueno, la verdad es que ver todo eso, nuestra Biblia, hermanos, las creencias nuestras son comprobables. Si usted no puede demostrar con la Biblia y con otras ciencias su fe, usted tiene un gravísimo problema. Y esa es una de las cosas que hemos insistido mucho en los últimos años con todas aquellas personas que se quieren bautizar. Que a partir de ahora el requisito indispensable para que se bauticen es que usted haya leído la Biblia como mínimo una vez entera en su vida. Vamos a poner ese requisito, ¿o es mucho pedir? Leer la Biblia es lo habitual, ¿no? Así es que disfrutamos muchísimo con los grupos, pero por otra parte hemos visto a un país que se está desangrando, un país dividido, un país que no ha entrado en un quebrantamiento nacional, lamentablemente, porque si todo el país se hubiera quebrantado y hubieran buscado de verdad, de corazón al Señor, ya todo esto se hubiera detenido, los secuestrados, tanto los vivos como los muertos, hubieran vuelto a su país y no hubieran muerto en un solo día más de 1.350 judíos y 680 soldados, y niños hubieran quedado huérfanos y mujeres hubieran quedado viudas. Todo esto se podía haber evitado si hubiera habido una sincera y búsqueda de parte del Señor. Porque el quebrantamiento es lo que cambia todo. El arrepentimiento genuino es lo que detiene la justa ira de Dios. Allí se dice mucho, y lo van a oír mucho si alguna vez van y hablan con la gente allí, que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios no castiga. Y yo les dije, pues, lo lamento mucho, ustedes saben tal vez mucho de la Biblia, del Señor, pero del Señor de la Biblia no tienen ni la más remota idea de cómo es. De hecho, me invitaron a predicar en una iglesia en Beersheba, el pastor Eduardo, ¿se acuerdan Eduardo? Uno de los predicadores en el Congreso nuestro en Madrid. Él me invitó a predicar en su iglesia, viajamos hasta bien entrado el desierto del Negev, en el sur, y estuve predicando en la iglesia, y el día anterior le estuve preguntando al Señor, Señor, ¿de qué les puedo hablar a esta gente? Y el Señor me ponía en mi corazón que les hablara de Él, porque a veces cuando vamos a predicar, me imagino que todos los pastores siempre hacemos eso, nos preguntamos, ¿de qué le puedo hablar hoy a la iglesia? Del Espíritu Santo, ya hablé el domingo pasado. Les puedo hablar tal vez de un personaje bíblico, o les puedo hablar de una parábola. Siempre estamos buscando como temas, ¿no? Y leyendo, indagando, leyendo en diferentes lugares para buscar temas, vamos a decir así, interesantes o que puedan ayudar a la iglesia y a los hermanos en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Pero en esta ocasión Dios no puso ningún tema en mi corazón para compartir con ellos, sino me dijo, háblales de mí. Y comencé a hablarles de cómo es Dios. Primero, cómo se llama, que parece mentira, todavía hay millones de cristianos que no saben cómo se llama Dios. Ni siquiera saben el nombre de su Dios. Porque conociendo el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, puedes ver su esencia, su naturaleza, ¿no? Entonces les hablé de los atributos de Dios, les hablé del carácter de nuestro Dios, les hablé de que Dios efectivamente es amor, porque todos estamos de acuerdo en esto, ¿sí o no?
Claro, por favor, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero mi pregunta es, ¿quién sacó del jardín del Edén a Adán y a Eva? ¿Quién los sacó? ¿Quién les dijo, fuera, fuera? Lo dijo Dios. Dios los expulsó de un lugar perfecto que Él había creado y diseñado para que pasaran el resto de sus días, la humanidad, en aquel lugar hermoso, ¿verdad? Los expulsó Dios. Y no solamente los expulsó, sino que puso una serie de ángeles protectores para que no volvieran por el camino y siguieran pecando y comiendo del árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? Y cuando el Señor visita al patriarca Abraham en una calurosa tarde, porque dijo, ¿cómo le voy a ocultar yo a mi amigo lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y esos tres personajes fueron a la tienda donde estaba Abraham, dos se fueron y uno se quedó, y ese que se quedó sabemos quién era, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que Abraham tuvo un encuentro personal con un personaje que en el Antiguo Testamento lo conocemos como Melquisedec, Melech-Sedec, el rey de justicia o el rey de Salem, al cual Abraham dice que cuando venía después de haber derrotado a una serie de reyes tremendamente poderosos, eran potencias militares que habían llevado cautivo a Lot y a todas sus posesiones, cuando él los derrota y vuelve desde el norte de Israel caminando y llega a lo que hoy en día sería la ciudad de Jerusalén, dice que se encuentra en el valle del Cedrón con un personaje que era el rey de esa ciudad, el rey de Salem. Salem es otro nombre que recibe la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tiene en la Biblia 70 nombres diferentes. Eso no le pasa a ninguna ciudad del mundo. La única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes, Salem es uno de ellos, Jerusalén es otro, etcétera, etcétera, es la ciudad de Jerusalén. Y allí se encuentra Abraham con este personaje que en el Nuevo Testamento dice que no sabemos cómo se llamaba su padre, ni su madre, ni tenía un árbol genealógico, ¿verdad?, que pudiera enseñarlo para conocer su procedencia. Era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote significa mediador, el que media entre los hombres y Dios, o entre Dios y los hombres. Y Abraham dice que le da los diezmos. No sé de dónde sacó la idea de los diezmos, porque en ninguna parte de la Biblia, ni un versículo estaba escrito, pero Abraham le da el 10% de los tesoros del botín de guerra que ha adquirido de los enemigos. Y entonces, a cambio, este personaje dice que le da pan y vino. Es un encuentro tremendamente interesante, ¿verdad? Y vemos cómo en la palabra de Dios hay momentos en los que personajes del Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo de una forma tal vez diferente a la que tuvieron los discípulos en el Nuevo Testamento, pero el mismo Señor Jesucristo da testimonio de este encuentro. Él dice, Abraham vio mis días, Abraham me vio a mí y me conoció. Por eso, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Wow. Si alguien se atreviera hoy en día a salir por las calles de cualquier parte de Israel, diciéndole a los judíos que están orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, seguramente sería la última palabra que pronuncies en tu vida, porque te matarían allí a pedradas inmediatamente. Y esa era la forma como el Señor Jesucristo les hablaba a los judíos de la época. Y si quieren ver cómo el Señor Jesucristo trataba y descubría lo oculto del corazón de la gente, sobre todo de los religiosos, les animo a que lean el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo impresionante, donde el Señor Jesucristo desnuda el fariseísmo, la religiosidad de Israel, y les dice, no, ustedes son así, así, así y así. Y así como Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de Dios, es una radiografía de la naturaleza y de la esencia de nuestro Dios, el capítulo 23 de Mateo es una radiografía del espíritu religioso que embrutece, que ciega, que anula a la gente y que los hace sentir orgullosos creyéndote que estás en posesión de la verdad, que el único que sabe las cosas eres tú y que los demás están totalmente equivocados. Por eso el Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando vino a este mundo, para uno fue admirado y querido y para otro fue odiado y rechazado. Porque la forma como Él hablaba, los ejemplos que ponía, mira, por ejemplo, cuando habla de la parábola del buen samaritano,
entre comillas, ¿quiénes son los malos de la película? Pues el sacerdote que pasa indiferente delante del herido, del maltratado del camino, el levita que pasa y no le da ninguna importancia a su prójimo, y sin embargo el bueno de la película o de la parábola es el samaritano. Samaritanos que eran despreciados, que eran odiados por los judíos, porque ellos dicen que se habían mezclado, no eran de sangre pura, y el Señor Jesucristo utiliza al buen samaritano como el bueno, que tiene compasión, que deja sus obligaciones religiosas por un momento, se para en el camino y atiende a la persona que tiene que ser atendida. Que no nos pase nunca a ninguno de nosotros que el espíritu religioso nos atrape, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta de que el mayor y más importante mandamiento de la Biblia, por supuesto, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero el siguiente dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entre nosotros estos dos mandamientos no los estamos cumpliendo, estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida, no sé en qué. Así es que fue un tiempo realmente maravilloso el que el Señor nos permitió tener allí. Pero si tuviera que resumir en una frase, la sensación que traigo de este viaje es que Israel está jugando con fuego. Israel está jugando con fuego. ¿Y qué dice el refrán? Que el que juega con fuego... Mira cómo saben los refranes. Mira cómo saben los refranes y la Biblia no tanto. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? El presidente del parlamento israelí, allí se llama Knesset, no el parlamento, sino el presidente de la Knesset, es un homosexual. Casado y con 2 hijos adoptados. Imagínense si Juan el Bautista o el profeta Elías estuviera viviendo hoy en Jerusalén y lo viera pasar a este caballero. ¿Creen ustedes que serían, cómo se dice, políticamente correctos o diplomáticos? Dirían, pues no digas nada porque nos podemos meter en un lío. Total, que voy a sacar diciendo que este es un... Sin embargo, lo hacían en su época. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice la Biblia que una de las razones por las que estaba en la cárcel fue porque vio que el rey, que no era rey ni nada, eso era un monigote, eso no servía para nada, eso era un rey puesto a dedo por Roma, además no era ni judío, era árabe, era idumeo, Herodes, le roba a su hermano Felipe, le roba a la mujer. Y llega Juan el Bautista y le dice, lo que has hecho no es lícito delante de Dios. Has robado la mujer a tu hermano. Estás viviendo en desorden. Ustedes saben que el desorden no es del agrado de Dios. El desorden en lo sexual, el desorden en lo económico, el desorden en el ministerio, el desorden en todas las áreas de nuestra vida nunca va a ser bendecido por el Señor. Jamás, jamás de los jamases. Pregúntate siempre, ¿lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en orden? Aunque el pastor no lo sepa, pero da igual si lo sabe o no. Lo importante es que Dios lo sabe todo. Y Juan el Bautista le dijo, lo que has hecho no es agradable ante los ojos de Dios. Y esto le costó, no una uña, esto le costó la cabeza. Y cuando Herodes quiso entrevistarse y conocer aparentemente, porque tenía mucho interés en conocer al Señor, y le llegan con el aviso al maestro y dicen, Herodes te quiere conocer. Imagínate que nos llegara a nosotros mañana una carta, que no nos va a llegar. Pero imagínate, Marcos, que te llega una carta de la Moncloa. ¿No? ¿Dónde vive el rey? La Moncloa es donde vive Peter. Peter vive en la Moncloa, pero en la Zarzuela. Eso es, la Zarzuela. Te llega una carta de la Zarzuela y dice, pastor Monje Barrios, ¿no? Está usted invitado junto con su esposa el próximo día 15 de junio a asistir a una audiencia privada con el rey de España. ¿Cómo te sentirías, Marcos? Esa fue la invitación que recibió el Señor. Contestación. Díganle a esa zorra. Díganle a esa zorra que no voy a ir. ¿Qué te parece? Para que después digan algunos que los pastores hoy en día, que nos ceñimos a la palabra, que no nos casamos con nadie y que seguimos predicando después de muchas generaciones y después de muchos años la sana doctrina, para que digan algunos que hay mucha dureza a veces cuando se predica en los púlpitos. Y el Señor Jesucristo, que era perfecto, que no cometió un error jamás en su vida, se atreve a decirle al rey de Israel, decidle a esa zorra, y todos conocemos el resto del mensaje.
Qué tremendo, ¿no? Yo creo que la iglesia cuando hablo de la iglesia me refiero en su conjunto, ¿no? Aunque también, por supuesto, a nivel local, porque esta iglesia del Puerto de la Cruz no empezó aquí. Esta iglesia empezó en un apartamento, en un piso, en Icó de los Vinos, en la casa de Ángel y de Damaris. Eso hay que saber eso. Y no teníamos un lugar tan bonito, con piscina, los chiquillos jugando, la barbacoa, ¿verdad? Empezó en un piso y después nos fuimos a un local pequeñito, allí creo que se llamaba la Cruz de los Martillos. Qué nombre más feo. La Cruz de los Martillos. Pero bueno, tú sabes que aquí la cruz sale por todos lados. Está la Cruz de la Cebolla también. Y allí estuvimos un tiempo y al final vinimos aquí. Pero cuando vinimos aquí esto era un nido de ratas. Esto no existía. Esto era un desastre. Y nosotros, Elena, mis hijas y yo, nos veníamos con una tienda de campaña aquí porque nos hacía una ilusión convertir este terreno en algo para la gloria del Señor. Y nos quedábamos aquí durmiendo en una tienda de campaña y enfrente de la iglesia, en aquel momento había un endemoniado gadareno que nos tiraba unas piedras así enormes, que le cambiaba la voz en 4 o 5 voces diferentes, hasta que un día cruzamos a la acera de enfrente y ya se fue el endemoniado gadareno. Nunca más apareció. La cuestión está en que el Señor nos ha bendecido. Amén, hermanos. El Señor nos ha prosperado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de nada sirve que el Señor nos haya prosperado, digamos, en todas las áreas de nuestra vida, si luego nosotros no somos conscientes y agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. A mí no me gustaría que perdiéramos la memoria de toda la trayectoria que el Señor ha ido llevando a la iglesia. Sería una lástima que los que van entrando, los jóvenes, los niños, los adolescentes, no se den cuenta de que detrás de esa silla, detrás de este micrófono, detrás de ese piso, detrás de este techo, hay auténticos milagros. Auténticos milagros. Nosotros nos reuníamos aquí en el salón que está detrás, que creo que sigue siendo habitaciones, ¿no? Y un día un pastor de Alicante me llamó por teléfono y me dijo, oye, quiero hacerte un regalo. Digo, bueno, está bien. ¿En qué consiste el regalo? Dice, tengo una estructura de hierro que es como si fuera una estructura para ponerle lonas y así podrías hacer el culto en un lugar mucho más grande. Entonces nosotros pagamos el porte, vino en un barco la estructura y nosotros compramos los 3 paños de una lona muy gruesa para hacer los cultos. Un día estoy en mi casa en Santa Cruz y me llaman por teléfono que tengo que venir urgente corriendo al Puerto de la Cruz porque ha habido un viento tremendo, estos vientos que de vez en cuando vienen por aquí. La lona salió, la estructura salió volando y los hierros se incrustaron en el salón que está al lado, se metieron así y se destrozó la lona, se destrozaron los hierros, se destrozó absolutamente todo. Pero bueno, intentamos enderezar los hierros lo mejor que pudimos, volvimos a poner otra vez todo. Y un día apareció por el culto un señor que me dice, ¿y esto que tienes aquí, por qué lo tienen? Digo, porque ya no cabemos, esto es mucho más grande, tiene mejor ventilación, aquello era como una especie de un zulo, ¿no? Era como una cueva. Dice, mira, yo me dedico a hacer construcciones de naves, así de hierro, si quieres yo les hago una para la iglesia. Y le dije, sí, pero ¿cuánto va a costar esto? Y me dice, las naves que yo hago, la más barata son 75.000 euros. Digo, bueno, está bien, vamos bien. Digo, mira, yo no tengo ese dinero. Dice, vamos a hacer una cosa, me van pagando todos los meses poco a poco, según puedan. ¿Vale? Entonces, este señor vino con unas máquinas tremendas, montó todas las estructuras, unas cruces de hierro que están ahí dentro de las paredes. En fin, hizo todo esto y ya estaba terminado. Nosotros creo que pusimos el piso, la instalación eléctrica y todo eso. Y durante 3 meses le dábamos 1.000 euros a este señor. Yo iba a su oficina en el polígono de La Campana, le daba un sobre, él me daba un recibo, 3 meses, 3.000 euros. Al 4.º mes, cuando fui a llevarle el dinero, me dijo, no me traigas nada más. Yo la dono para la iglesia del Puerto de la Cruz. Eso tienen que saberlo ustedes, ¿eh? Eso tienen que saberlo. Detrás de todo lo que veas, detrás absolutamente de todo lo que veas, hay un milagro, hay algo que el Señor ha hecho a través de un hermano, a través de alguien.
como por ejemplo la finca que hemos podido comprar después de tantos años en Alicante, una finca preciosa que, por cierto, traigo un recado y permíteme darlo antes de que se me olvide. Vamos a poner en la finca, que tiene 27.500 metros cuadrados, que no es una broma, una finca preciosa, vamos a poner el riego al goteo, ¿vale? Tenemos muchísimos árboles de fruta, naranjas, limones, higueras, etcétera. Y los hermanos que están allí ahora mismo me han pedido que por favor anuncie en la iglesia que sería muy bueno que por lo menos 2 personas con ganas de trabajar, 2 personas que dispongan de una semana o 10 días, si pueden ir para ayudar a los hermanos que están allí a montar todo el sistema de riego al goteo, sería una maravilla, ¿eh? Así que si hay en la iglesia algún matrimonio, algún joven, alguien que dice, bueno, yo dispongo de una semana o de 10 días para ir a ayudar a los hermanos a montar el riego al goteo, pues te hablas conmigo. Y por otra parte, y ya zanjo este tema, hemos tenido durante 3 meses a un matrimonio viviendo en la finca, pero este matrimonio ya no está viviendo en la finca, ya han conseguido trabajo, han decidido quedarse a vivir en la península, ya tienen trabajo, ya tienen su casa y ahora mismo solamente hay un hermano, un señor viudo o separado, mayor, que con su jubilación ha decidido irse a vivir a la finca para cuidar todo lo que es el tema de árboles y frutas y la huerta. Estamos haciendo una huerta también muy grande allí y necesitaríamos de un matrimonio, si puede ser sin hijos, si puede ser millonario, que se quieran ir a vivir un tiempo a la finca para cuidarla, para atenderla, pues estamos abiertos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mateo capítulo 28 dice en el verso 16, con las prisas esta mañana no encontraba las gafas y no traje la Biblia, entonces Pastor Marco me ha dejado la suya, que es otra versión diferente, pero no pasa nada. Mateo 28, 16 dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse. Acercándose Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El Señor cuando resucitó le dijo a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro, quiero dejar bien claro ese énfasis, a mis discípulos y a Pedro, porque hace ese matiz, porque hace esa diferencia entre discípulos y Pedro, por la sencilla razón de que 3 días antes de su resurrección, Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor Jesús. Él apostató. Un apóstata es una persona que da un paso atrás, una persona que conoció la verdad, como dice la carta a los Hebreos, aquellos que fueron iluminados, que probaron, que gustaron el don celestial, dan marcha atrás, reniegan de la fe. No es algo habitual, gracias al Señor, no se ve permanentemente, pero Pedro apostató. Pedro dijo, no sé quién es ese hombre, no le conozco. Él públicamente negó a Cristo y eso es muy fuerte, es un pecado terrible. Cuando el Señor Jesucristo resucita 3 días más tarde, entonces, sabiendo esto, le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que aunque no hayan estado al pie de la cruz conmigo, pero no me negaron, no tuvieron el valor de estar, pero por lo menos se mantuvieron en su creencia en mí, y dile a Pedro que sé que me ha negado que vayan a Galilea. Ahora, se tarda una semana caminando desde Jerusalén a Galilea. Hoy en día lo hacemos en 1 hora y media en un autobús. Lo hemos hecho estos días muchas veces. Pero durante unas semanas tardaron los discípulos en subir desde Jerusalén hasta Galilea. Tuvieron que atravesar todo el valle del Jordán, tuvieron que subir una montaña. En lo alto de la montaña está la ciudad de Nazaret y detrás de Nazaret ya está pues Galilea con el mar de Genesaret y todo eso. Cuando llegan allí, el Señor Jesucristo le da las últimas instrucciones, las últimas directrices para que ellos sepan lo que tienen que hacer, porque el Señor no va a seguir estando como ha estado con ellos durante 3 años. Ahora van a ser ellos, los predicadores, los que van a tener que aconsejar a la gente, los que van a tener que visitar a los enfermos, los que van a tener que enseñar todo lo que ellos habían recibido.
Y el Señor les da instrucciones a sus discípulos. Está con ellos durante 40 días, ¿vale? El Señor resucita y no se va al día siguiente de la resurrección, sino que permanece un mes y medio, 40 días, no siempre fijos, sino iba, venía en un sitio, en otro, y le da instrucciones a los discípulos. Todas las cosas que el Señor enseñó durante esos 40 días, lamentablemente no las tenemos en la Biblia. No sabemos todo lo que el Señor le dijo durante 40 días a los discípulos. No lo sabemos, lamentablemente. El Señor no quiso que supiéramos o que tuviéramos en nuestras Biblias esa información. Pero sí tenemos las palabras finales, lo que llamaríamos la despedida. La despedida consistía en que ellos tenían que mentalizarse de que las cosas iban a cambiar. Y esto es uno de los puntos que yo llevo mucho tiempo enfatizando en todas partes donde voy. Los tiempos están cambiando. El evangelio no ha cambiado, pero las formas, el ambiente espiritual, incluso el lugar donde vivimos, ha cambiado completamente. Anoche, compartiendo la palabra a los hermanos en Santa Cruz, les dije: hermanos que habéis venido de otros países, colombianos, argentinos, venezolanos, etcétera, las Islas Canarias y España hoy en día no tiene nada que ver, pero nada que ver, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo espiritual, con la España de hace unos años atrás. Ha cambiado completamente. Y hay personas que piensan que Canarias siempre ha sido así como está ahora. No, Canarias no era así. Yo fui pastor en la isla de La Gomera y allí los coches se quedaban con la llave puesta en el contacto y las puertas se quedaban abiertas. Y me acuerdo que la gente pues te invitaba a la casa como si fueras uno más de la familia. ¿A quién se le ocurriría hoy en día aparcar el coche en cualquier parte de las Islas Canarias y dejar la llave puesta en el contacto? A nadie, ¿verdad? Las cosas han cambiado radicalmente y los discípulos tienen que saber que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Yo he estado con ustedes, cuando tenían un problema venían a mí, cuando había una multitud hambrienta ustedes recurrían a mí, cuando había un endemoniado y no sabían ni cómo hacer, ustedes venían a mí. En otras palabras, yo he sido vuestro paño de lágrimas. Yo he sido vuestro pastor, yo he sido vuestro maestro, vuestro consejero, yo he estado con ustedes todo el día. Ellos sabían cosas del Señor Jesucristo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana sabemos. Pedro sabía el color de los ojos de Cristo, yo no lo sé. Juan sabía perfectamente si Jesús era rubio, moreno o pelirrojo, yo no lo sé. Ellos sabían cosas del aspecto físico del Señor Jesucristo que nosotros no hemos conocido nunca, porque la Biblia los oculta, porque no son realmente relevantes ni importantes. Ahora bien, ellos tenían que saber que a partir en cuestión de horas iban a tener que prepararse espiritualmente, porque la comisión consistía en ir por todo el mundo, es decir, por todas las naciones de la tierra, predicando no la ley de Moisés, no hablando de los salmos de David, sino de un mensaje que nunca nadie había predicado, y era lo que se llama la Besorá, es decir, una noticia, una buena nueva, que la conocemos con el nombre de evangelio, que consiste en dar un mensaje que ni Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ni ningún varón de Dios había compartido a lo largo de su historia. Ahora bien, las personas que oyeran ese mensaje y decidieran reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado del Señor, tenían que hacer un acto público, visible. Y ese acto público y visible era el bautismo en agua. Ahora, antes de esto, ¿qué hacía la gente cuando se identificaba con la ley de Moisés o cuando creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dejaban, por ejemplo, el culto a Baal, o dejaban el culto a Milcón, o el culto a Quemos. Cuando dejaban el paganismo, ¿qué tenían que hacer? Bueno, en aquel tiempo lo que se hacía era circuncidar a los varones. Generalmente se hacía de pequeños. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que querían, entre comillas, convertirse y se circuncidaban siendo adultos. Y miren, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Siquén. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está en la Biblia, si lo quieren leer. ¿Y las mujeres? Las mujeres no se circuncidaban, ¿verdad? No. Entonces lo que hacían era que se metían debajo del agua, en una piscinita que se llama mikveh, y se metían bajo el agua y salían. Y entonces ya estaban totalmente purificadas. Pero ¿qué hacía un varón con 20, 30, 40 años que también quería purificarse, ir al templo a adorar a Dios? Tenía que sumergirse en agua.
Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que a las afueras de Jerusalén, en pleno desierto de Judea, hay una población llamada Qumrán, donde se habían refugiado varones que, huyendo de la corrupción moral y espiritual de Jerusalén, del templo, pues querían consagrarse al Señor y prepararse para la inminente venida del Mesías, que ellos lo llamaban el día grande del Señor. Bueno, se iban al desierto de Qumrán y todas las mañanas se sumergían en agua. Y todas las tardes, con la caída del sol, se volvían a sumergir en agua como señal de una purificación interior y de que querían ir en serio con el Señor. En esa localidad, en esa población llamada Qumrán, donde se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto en 1947, vivía un señor que lo conocemos como Juan, Yohanan Hamadbil, el que mete, no era el nombre Bautista, Bautista es el que sumerge a la gente en agua, es como un título. Y Juan el Bautista sale de ahí y enfrente está el desierto, pero un desierto donde hay, ahora mismo puede haber perfectamente 45, 50 grados a la sombra. En aquel lugar fue donde Lot vivía, que dice que era como el huerto del Edén, pero que por la destrucción de Sodoma y Gomorra, hoy en día aquello está seco completamente. Y ahí está el río Jordán, que entra en el Mar Muerto. Y entonces lo que hace Juan el Bautista es que sale al desierto y comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y la gente milagrosamente comienzan a ir al desierto. Vienen de Jerusalén, vienen de Samaria, vienen de todas partes del país, porque hay alguien que está predicando un mensaje diferente. Un hombre que viste muy raro, un hombre que tiene un mensaje muy duro, que llama a la gente al arrepentimiento. Y como la gente quería un cambio, y como la gente quería oír de verdad palabra del Señor, dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista al río Jordán. Y entonces Juan el Bautista les decía: antes de que yo les bautice, quiero que demuestren que ustedes han cambiado de vida. Quiero que hagáis frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, conviértanse en gente generosa, conviértanse en gente solidaria, y cuando yo vea esos cambios, entonces vienen y yo los bautizo. Un día apareció por allí nada más y nada menos que el Señor Jesús, y también fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Donde Juan el Bautista estaba bautizando, el lugar exacto se llama Qasr al-Yahud, el castillo de los judíos. Les voy a contar algunas cosas brevemente de lo que pasó en ese lugar y por qué Juan el Bautista va a ese lugar. Número uno, espero que tenga memoria para recordar esto. Después se las voy a preguntar, así que memorícenlas. En ese lugar fue donde las 12 tribus de Israel cruzaron el río Jordán en la época de Gedeón. Número uno. Número dos, tiempo atrás el profeta Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, se le cae el manto y lo coge Eliseo y coge la doble unción del profeta. Número 3, en ese lugar fue donde Naamán, aquel general con lepra, va y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Número 4, fue el lugar donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Dígame las 4. Primera, donde las tribus pasaron. Número 2, Elías fue arrebatado al cielo. Número 3, Naamán fue bautizado. Número 4, perfecto. En ese lugar Juan el Bautista bautizaba para bautismo de arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes van a hacer esta mañana y ese bautismo? Estaba predicando en la ciudad de Éfeso. Si Dios lo permite, vamos a organizar viajes para que el año que viene los pastores y todos los que quieran puedan venir con nosotros a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de las que vamos a ir va a ser a la iglesia de Éfeso. Lo vamos a hacer, Dios mediante, para el año que viene. Además sale muy barato, muy económico. Así como 150 euros, 7 días, pensión completa. Era para despertarlos un poquito, ¿saben? Bueno, entonces, en Éfeso se encuentra Pablo con un grupito de creyentes que le dice: hermanos, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue: ¿el qué? El Espíritu Santo. Ellos dijeron: nosotros no hemos oído nunca hablar del Espíritu Santo. ¿Serían judíos estos? No lo sabemos. Pero para los judíos el Espíritu Santo solamente lo podían tener los profetas para poder profetizar. Y como ellos no eran profetas, nunca le habían dado esta enseñanza. Y no hay nada peor que quedarte estancado
en tu conocimiento de las Escrituras, que fue lo que le pasó a Apolos también, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dice, entonces ¿ustedes en qué fueron bautizados? Dice, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, aquel hombre que bautizaba en Qasr al-Yahud como señal de arrepentimiento. Vamos a bautizarlos de nuevo. Y es el único ejemplo en la Biblia de personas que se han bautizado en 2 ocasiones. ¿Cuántos bautismos menciona la Biblia? ¿Cuántos hay? 7. 7 bautismos diferentes hay en la Biblia. Encuentren los que están todos ahí. Porque las Biblias que usamos los pastores son iguales que las que usan ustedes. Así que busquen los 7 bautismos y el que los encuentre le regalamos un viaje con todos los gastos pagados a Israel el próximo año. Bueno, esto no lo grabes, Lo que ustedes van a hacer en esta mañana no es para cambiar. Lo que ustedes van a hacer en esta mañana es una señal de que ya han cambiado. Ustedes no se van a bautizar para que en el caso de que se mueran no vayan al limbo. Porque la Iglesia Católica inventó el limbo para los que morían sin ser bautizados. Ustedes se van a bautizar porque ya han entendido que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él. Sus pecados ya han sido perdonados. Ustedes ya han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Ustedes ya no están viviendo en fornicación, ¿verdad? Defino fornicación, tener relaciones sexuales siendo soltero. Ustedes no están en adulterio. Defino adulterio, relaciones sexuales estando casado con otra persona. Ustedes ya no están en drogas. Ustedes ya no están consultando los horóscopos, ni la tabla de la Ouija, ni dejándose leer las manos, ¿verdad? Es decir, en ustedes hay una claridad. Algo ha pasado en ustedes que les ha impulsado a vestirse de blanco. Qué bonito, de blanco, qué lindo. Con el logotipo de la iglesia, qué bonito, ¿no? Algo ha pasado en ustedes que ustedes han dicho, yo me quiero bautizar delante de todos estos testigos que estamos aquí. Y el Señor, que lo ve todo y lo sabe todo, sabe perfectamente si tú eres la misma persona aquí y afuera en la calle. Lo sabe perfectamente. Por eso piénsenlo bien. Piénsenlo bien. No queremos perder el tiempo con gente que no va en serio con el Señor. Queremos ayudar a crecer y a madurar a personas que han puesto la mano en el arado y que quieren ir en serio con el Señor. Pero personas que simplemente quieren mojarse y perder el tiempo jugando a cristianos, honestamente, ni ganas ni queremos hacer eso. Pero les felicitamos de verdad de todo corazón a los que en esta mañana han dicho, yo me quiero bautizar porque quiero ir en serio con el Señor. Eso significa que si mañana conoces a un multimillonario o a una multimillonaria no cristiana, no vas a tener ninguna aspiración de casarte con él o con ella, porque la Biblia dice que no te unirás en yugo desigual con ningún incrédulo. Amén, hermanitas. Amén, hermanitos. Estoy siendo claro, ¿no? Eso significa de que si mañana te ofrecen un trabajo que te impide venir a la iglesia, y aunque te paguen $20,000 mensuales o 20,000 euros mensuales, tú vas a decir, lo siento mucho, el Señor es lo primero en mi vida. Y más vale bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisiones sin la bendición del Señor. Es decir, gente con las ideas claras, con criterio, no que se dejen arrastrar por cualquiera que venga por aquí y te diga, miren, ¿saben una tristeza que me ha dado mucho en Israel ahora cuando he estado? Un pastor de Colombia fue a evangelizar a los judíos, a ganar a judíos. Y en 15 días, hablando con los judíos, se acaba de hacer judío, se acaba de circuncidar y ahora es un rabino más en Israel. Y este es el que iba a evangelizar. Al final lo evangelizaron a él. ¿Qué te parece? Vino a hablar una hermana conmigo, con sus hijas una tarde, también de Colombia. Su marido lo habían deportado, ella se quedó en el país, no sabía qué hacer, si me voy, si me quedo. El pastor de su iglesia le dijo, mira, para que no te echen, lo que tienes que hacer es hacerte judía. Y hacerte judía significa renegar de Cristo, bautizarte de nuevo y rechazar todo lo que es el Nuevo Testamento y arrancar las páginas y leer solamente de Génesis hasta Malaquías. Y así no te echan y te dan una acreditación para que puedas vivir en Israel. Y ella me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y yo decía, Dios mío, si fuera hombre le daba. Si fuera hombre le daba. Yo, ¿cómo que qué hace, hermana? Usted va a renegar de Cristo para quedarse aquí. ¿Dónde está su marido? No, mi marido está en Colombia. ¿Cuándo se fue a Colombia? No, lo expulsaron en diciembre. Hermana, estamos en mayo.
Usted está viviendo aquí, sus hijas sin padre, usted sin marido, una mujer descabezada, que no hay nada más peligroso que una mujer sin cabeza. Perdóneme, pero es así. Y no hay nada peor que un hombre solo. Entonces haga las maletas y váyase mañana para su país. Pero es que allí no tengo nada. ¿Y qué tienes aquí? ¿Dónde vive? En el sótano de una iglesia y le está limpiando la casita y la iglesia al pastor. Porque ella dice que está allí en la tierra del Señor. En la tierra del Señor. Usted lo que tiene que hacer es, como dice la palabra, estar al lado de su marido y los dos juntos, donde quiera que el Señor los ponga, allí servir al Señor. Entonces hay tanto relajo, hay tanta inmadurez, tanta superficialidad, que después de 44 años de pastor, yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo muchos cristianos no se van a dar cuenta de que este paso de bautizarse, este paso de hacernos cristianos, es lo más serio del mundo? ¿Saben lo que me dijo una hermana ahora cuando estuve en Israel? Pastor, yo me quiero bautizar. Digo, ¿usted ya está bautizado? Sí, sí. Pero yo he leído en la Biblia que hubo un hombre que se metió 7 veces bajo el agua del río Jordán y salió limpio. Y yo quiero que usted me meta 7 veces bajo el agua. Y yo decía para mí, yo te metería 20. 7 veces, sí, pastor, porque la Biblia dice, ¿pero a quién se lo dijo? ¿Usted se llama Naamán? No. ¿Usted está leprosa? No. ¿Usted se bautizó en agua? Ya está. Pues ¿para qué se quiere meter 7 veces en el río Jordán? ¿Saben la cantidad de gente cristiana de años en el evangelio que cuando ven las aguas del Jordán, yo no sé lo que les entra viendo las aguas del Jordán? Es como si les entrara, no sé, una cosa rara. Ay, pastor, yo me quiero bautizar. Una hermana me dijo, ya me he bautizado 3 veces. Digo, ¿pero esto qué es? Hermana, váyase a una piscina, váyase a la playa, pero esto es una cosa muy seria. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van en serio con el Señor? Esto se hace una vez y para siempre. No hay que hacerlo toda la semana. Me dicen, no, renovación de votos. Renovación de votos. Lo tiene que renovarse son los votos. Los votos. Eso es lo que se tiene que renovar. Si es que se los tiene. Voy a leer una última porción. Y se encuentra en Marcos. A ver qué nos dice Marcos. A ver qué nos dice Marcos. Después que hubo hablado, el Señor les dijo lo siguiente: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice la palabra. Ese es el evangelio verdadero. Evangelio que trae cambios en todo. Un evangelio que te transforma radicalmente. Es un cambio de dirección total y absoluto. Ya no me atrae el mundo para nada. Me da asco lo que antes me volvía loco. Me da asco, me provoca náuseas el ofender a mi Señor. No quiero saber nada de este mundo dominado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. No quiero saber nada. No quiero ver cosas de pornografía, no quiero ver los culebrones venezolanos y colombianos que yo te mato, tú fuiste, no, mi hijo es tuyo, no que es tuya, no que no, ahora es de este, no quiero ver nada de eso, no me interesa nada de eso. No voy a estar 10 horas por día en el teléfono chateando con no sé quién, abriéndole tu corazón y contando tus intimidades. No me interesa nada de eso. Yo quiero solamente vivir para mi Señor. Y si tengo que estar en este país con un sueldo chiquito, ya el Señor me ayudará para cubrir todas mis necesidades. Y si tengo que quedarme soltera o soltero los próximos años, gloria a Dios, el Señor estará conmigo. Así que mis queridos hermanos, yo les animo a todos, a cada uno de ustedes, a ir en serio con el Señor. Porque ya estamos viviendo en un tiempo en el que ya no podemos permitirnos ciertos lujos que en algunos momentos de la vida, tal vez algunos se pudieron permitir, como orar poco, congregarse poco, leer poco la Biblia. Ya eso no va, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos de cambios radicales. Israel es un polvorín. Lo que pase allí nos va a afectar a todos, absolutamente a todos. Y las profecías tarde o temprano se van a cumplir. Y el tiempo de angustia de Jacob va a venir. Y lo que dijo el Señor, rumores de guerras y pestes y calamidades y tantas cosas en algún momento se van a cumplir. Por eso la iglesia tiene que dar la talla. Ese es el gran dolor que también tengo en mi corazón cuando veo a los creyentes en Israel que van a la iglesia como si fueran de excursión. Los latinos por un lado, los rusos por otro lado, los polacos por otro lado, porque es como un punto de encuentro social.
Bueno, allí a lo mejor tengo algún contacto que me permita alquilar una casita barata o consigo algún trabajo, pero la iglesia no está para eso. La iglesia tiene que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, mis hermanos. Y tenemos que ser diferentes en el instituto, en la universidad, en el andamio, en el colegio, en todas partes. La gente tiene que decir, pero ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te comportas diferente? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Porque voy en serio con Cristo y Cristo es mi Señor. Cristo es todo lo que yo necesito en la vida. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. Bendito sea Dios. Mi espíritu está